Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia en este segundo panel de las jornadas. Soy Mariluz García Paredes, magistrada de la Sala Cuarta, y quiero agradecer especialmente a la asociación y a su presidenta María Emilia que me haya llamado para presidir esta mesa en un momento muy especial para mí, porque hace un mes he dejado la Sala Cuarta, me he jubilado y, por lo tanto, lo podría considerar el último acto que tiene relación con mi vida profesional, porque pues, me aparto directamente de toda mi carrera profesional y, por lo tanto, para mí es un orgullo estar aquí presidiendo esta mesa con una asociación tan importante como es la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la que en su momento yo fui afiliada una vez que ingresé en la jurisdicción social. Lo que pasa es que por circunstancias ajenas a mí, pues al final no pagaban los recibos porque me cambié de cuenta corriente y ni me di cuenta. Pero mi primera intención fue aprender aquí en esta asociación lo mucho que esta asociación nos enseña y a todos los que nos interesamos y queremos al derecho del trabajo y la seguridad social. Tengo el honor de presentar aquí a dos grandes profesionales del derecho, un compañero mío y a Carmen, que la he conocido ahora, pero veo que su currículum es ya digno de una gran profesional. Dos personas que ya todas conocéis y que, por lo tanto, nos van a dar una exposición de un tema tan importante que ya se ha expuesto aquí a lo largo de la inauguración y de la ponencia general tan relevante como es el tiempo de trabajo en las relaciones laborales, en un momento tan especial como en el que nos encontramos, con tantas incidencias y repercusiones que tiene en nuestra vida, no solo laboral, sino también personal. No quiero alargar mucho la exposición, conocéis todos a las dos componentes de este panel y les voy a dejar que comiencen. Vamos a comenzar por el trabajo a tiempo parcial, importante tema, y luego continuará Toño con el tema que le ha correspondido de formación y corresponsabilidad. Y me han dicho desde la organización que, por favor, a las 2 terminemos, porque si no la paella se va a pasar. Con lo cual nos controlaremos, pero yo sé que va a ser un debate muy, muy, muy bonito, del que vamos a aprender mucho y vamos a aportar mucho para el futuro de las relaciones laborales. ¿Comienzas, Carmen? Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes a todos y a todas y, por supuesto, muchísimas gracias a la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo por la invitación. Es para mí un honor estar hoy aquí, participar como ponente y compartir la mesa, por supuesto, con el profesor Sempere, con Mariluz y con todos y todas vosotras, compañeros de la asociación, compañeros de la universidad, y que venimos siempre pues, a enriquecernos, a crear aquí una crítica constructiva y a debatir sobre todo lo que vamos a plantear encima de la mesa a lo largo de esta hora y media, antes de la paella, por supuesto. Respetaremos los tiempos oportunos e intentaremos llevarlo todo con la máxima celeridad posible. Bueno, pues empezando, a mí me ha tocado el tema del trabajo a tiempo parcial. Sabéis que es un tema muy trabajado a lo largo de los últimos 45 años, diría, desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores. Antes nos decía el profesor Gerlich, ¿no?, que se metió en Dialnet y encontraba 7.000 citas sobre tiempo de trabajo. Bueno, pues sobre tiempo parcial también nos vamos a encontrar alguna que otra cita de referencias que se han trabajado por compañeros a lo largo de todos estos años profusamente y de una manera pues bastante rica y con los contenidos. Ha habido muchos cambios en el régimen jurídico del tiempo parcial y, sin embargo, en este momento, precisamente, pues una de las cuestiones que yo os planteo, obviamente, estamos en el siglo XXI, llevamos ya 25 años del siglo XXI, estamos abordando, ¿no?, muchas ideas, nuevos planteamientos para responder a las necesidades de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, y en el que tiene que haber una regulación ordenada y segura de las distintas modalidades de contratación laboral. Dentro de esa regulación de las modalidades de contratación laboral, la última reforma laboral de 2021 es obvio que ha introducido notorios cambios
en la fisonomía de nuestro mercado de trabajo, en el desarrollo de cómo se articula la contratación temporal, indefinida, fija, discontinua. Sabéis que obviamente ha habido cambios para encauzar el camino de nuestras relaciones laborales y de nuestro mercado de trabajo en una línea algo distinta a la que teníamos. Sin embargo, fijaos, el tiempo parcial, que siempre ha sido objeto de muchas reformas legislativas, en aluvión, y que en ocasiones pues eso era hasta negativo, con tanto parcheo del régimen jurídico del tiempo parcial. En la reforma laboral del 21 se introdujeron algunas precisiones, pero ninguna de ellas ha sido de una sustancialidad importante. Y en este momento, precisamente, pues yo lo que vengo a deciros es, ahora sí que necesitamos una reforma del contrato tiempo parcial, del régimen jurídico, incluido en el artículo 12 de los Estatutos de los Trabajadores. Las causas por las que considero que es necesario acometer esta reforma del contrato de trabajo a tiempo parcial. Pues la primera, fundamental, la transposición del derecho comunitario. Al final de la ponencia del profesor Gerlich se ha hecho referencia, obviamente, a esa directiva 2019/1152 sobre condiciones transparentes y previsibles, una directiva pues, que va más allá de unos derechos informativos, va a intentar enfrentarse a algunos de los problemas que se encuentran presentes en los mercados laborales europeos del siglo XXI y que se enfrenta a combatir también la precariedad en la contratación atípica, no solo la clásica, sino nuevos modelos de contratación atípica. Tenemos por ahora un proyecto de ley de febrero de 2024, pero como se ha mencionado, ese proyecto de ley pues, se nos ha quedado ahí en un momento zombie porque parece que no avanza. Entonces, pues estamos ahí a la espera porque es urgente, obviamente, esa transposición. Una segunda causa que también conlleva repensar el impacto de un cambio normativo sobre el trabajo a tiempo parcial, obviamente también es la opción de política legislativa de reducir la jornada máxima legal de trabajo a 37 horas y media. Eso nos tiene que hacer plantearnos pues, que hay unos efectos, obviamente, sobre el trabajo a tiempo parcial, ya sea entre las líneas que delimitan el trabajo a tiempo parcial del trabajo a tiempo completo, las sumas de horas ordinarias y complementarias no va a poder superar esa nueva frontera, el precio de la hora de trabajo a tiempo parcial también se va a incrementar, los cambios que va a conllevar, en su caso, la implantación de la reducción de jornada, pues tendremos que ponderar mantener la productividad y competitividad de las empresas, pero al mismo tiempo pues, es posible que se cree empleo probablemente a tiempo parcial o que se incrementen las horas de trabajo a tiempo parcial y de alguna manera también se ayude a que se disminuya el subempleo que existe en nuestro mercado de trabajo. Y un tercer factor o causa que yo considero que también es necesario tener presente en la reforma del contrato a tiempo parcial que tenemos que acometer son precisamente los datos fácticos que nos encontramos en nuestro mercado de trabajo. Obviamente, en los últimos años se han reducido las tasas de desempleo, se han reducido las tasas de contratación temporal, pero nos encontramos con importantes asimetrías. Nos encontramos con que hay una alta tasa de involuntariedad de los trabajadores a tiempo parcial. Es una sangría. Son prácticamente un 46% de las personas que trabajan a tiempo parcial las que nos manifiestan que desearían trabajar bien más horas de trabajo o bien trabajar con una jornada a tiempo completo. Y teniendo este dato, que además se refleja en un tiempo parcial femenino que se desarrolla en muchas actividades precarizadas en el sector servicios, pues simultáneamente nos encontramos con que cuando analizamos la duración de la jornada de trabajo, hay ramas de actividad, sectores de actividad en los que la jornada es bastante elevada y en los que además se acude de una manera en masa a horas extraordinarias y muchas de ellas fraudulentas, dado que no se abonan. Entonces, en este contexto parece que también hay una ineficiencia en cómo se está distribuyendo la jornada de trabajo y que quizás también, ¿no?, con todos estos cambios podríamos ayudar a que hubiera una mejor ordenación de la jornada de trabajo, a facilitar que hubiera una menor involuntariedad y, de alguna manera, pues a dignificar, a mejorar, por supuesto, lo que es el desarrollo de las contrataciones a tiempo parcial en el mercado laboral español. Partiendo de esta base, pues, prioritario, desde mi punto de vista, repensar la regulación del tiempo
del trabajo a tiempo parcial desde el marco normativo de la Unión Europea. Históricamente, pues sabemos que tenemos ahí la Directiva del año 97, con su acuerdo marco anexo, y la Directiva de 2003, obviamente, sobre la ordenación del tiempo de trabajo. Después de una serie de años y después de una expansión de las nuevas tecnologías, de nuevas formas de organizar el trabajo, de nuevos modelos de negocio, de nuevas inquietudes de las personas trabajadoras, sin embargo, no hay ningún cambio en estas normativas comunitarias. Y el cambio más relevante que afecta al tiempo de trabajo precisamente se encuentra en la directiva que les acabo de mencionar, la Directiva 2019/1152. En esta directiva no se conforma, como les decía, con la introducción de una serie de obligaciones para la empresa de dar informaciones a la empresa, sino que va más allá, y ante la hiperflexibilidad del tiempo de trabajo, ante su carácter fragmentado, ante su carácter etéreo, ante las situaciones de que no sabemos cuándo y cómo se ejecutan las jornadas de trabajo, pues hace falta aportar precisamente ese contrapeso con la transparencia y la previsibilidad que se nos está alegando por parte de la directiva comunitaria. En este sentido, el artículo 1 de la directiva nos dice precisamente, de esa directiva de 2009, que el fin de la directiva es mejorar las condiciones de trabajo mediante la promoción de un empleo que ofrezca una transparencia y una previsibilidad mayores, eso sí, a la vez garantizando la capacidad de adaptación al mercado de trabajo. Siempre tenemos ahí la doble perspectiva, te doy mayor transparencia, mayor previsibilidad, pero también dame flexibilidad, dame competitividad, permíteme que haya ahí unos equilibrios. Y seguidamente también, pues en el artículo 4.2, pues se fija ahí un suelo mínimo de transparencia y previsibilidad. Hay una serie de elementos esenciales de los contratos de trabajo que deben ser informados a las personas trabajadoras, incluyendo, obviamente, el tiempo de trabajo y distinguiendo dentro del tiempo de trabajo los patrones de trabajo total o mayoritariamente previsibles de los patrones de trabajo total o mayoritariamente imprevisibles. Este es un concepto que está ahí, que hasta ahora no lo teníamos en nuestro ordenamiento jurídico, y veremos a continuación a ver cómo nos lo define ese patrón de trabajo el legislador comunitario. Partiendo de esta base, lo que sí también me gustaría resaltarles es que precisamente esa transparencia y esa previsibilidad de la que se habla en la directiva supone un factor que da lugar, si una persona trabajadora tiene transparencia y previsibilidad, va a tener soberanía sobre su tiempo de trabajo. Va a poder conciliar mejor vida laboral y familiar, va a poder conciliar mejor varios trabajos paralelos, va a preservar mejor su seguridad y salud laboral. Y todo esto tiene una incidencia. El que tenga esas condiciones va a estar en unas condiciones más dignas, más de un trabajo decente, y el que no, pues va a estar en el segmento de los precarios. Entonces, tenemos que buscar que se cumplan estos parámetros de referencia para precisamente no encontrarnos con una nueva brecha, con un nuevo gap de segmentación del mercado de trabajo. En cuanto a la directiva, vamos a marcar algunos aspectos de la directiva que yo creo que son fundamentales, que hay que tener muy presentes como un suelo mínimo, como algo indispensable, y que luego tendremos que valorar a ver cómo lo transponemos en nuestro ordenamiento jurídico, en esa necesaria reforma que yo ya les he avanzado desde mi punto de vista que hay que acometer. En concreto, en primer lugar, les hago referencia al artículo 2c de la directiva. Se nos define ese término de patrón de trabajo, un concepto jurídico algo indeterminado que hasta ahora no conocíamos en nuestra legislación. Se dice que es la forma de organización del tiempo de trabajo y su distribución con arreglo a un determinado patrón determinado por el empleador. Eso es el patrón de trabajo en los términos de la directiva. Y seguidamente se nos distingue una serie de obligaciones de información de la empresa en función de la distinción entre el patrón de trabajo total o mayoritariamente previsible y el imprevisible. El previsible, si ven ustedes, que se refiere a la duración, no nos menciona la distribución. El primer dato que a mí me resulta llamativo, se dice en el patrón de trabajo total o mayoritariamente previsible, el empresario deberá informar a las personas trabajadoras sobre la duración de la jornada ordinaria,
diaria y semanal, así como cualquier acuerdo relativo a las horas extraordinarias y su remuneración, y en su caso cualquier acuerdo sobre cambio de turnos, pero con esa carencia que a mí me parece, ya les digo, llamativa de la distribución. Y en el patrón total o mayoritariamente imprevisible se introduce un más complejo alcance de las obligaciones de información que abarca pues esos puntos que ahí les señalo. El principio que el calendario de trabajo es variable, las horas y días de referencia en las que se puede exigir el trabajo a las personas trabajadoras y los periodos mínimos de preaviso antes de que comience una tarea y, en su caso, el plazo para las cancelaciones de esos encargos. Vale. Partiendo de estas bases, del tiempo de trabajo y esa previsibilidad, nos vamos a encontrar también otras definiciones que para mí son importantes tener presentes para conseguir la previsibilidad y la transparencia del tiempo de trabajo. En concreto, me voy a referir al artículo 2A de la directiva, que es el que define al calendario de trabajo y nos dice que es en el que se determinan los días y horas en los que empieza y termina la relación laboral. Fíjense, el patrón de trabajo, decía, es la forma de organización del tiempo de trabajo y su distribución con arreglo a un determinado patrón marcado por la empresa. El calendario es el que determina días y horas concretos en los que empieza y termina la relación de trabajo. Y, finalmente, también, de manera ya complementaria de lo que nos dice la directiva, les tengo que mencionar indispensablemente el artículo 10. El artículo 10 nos habla sobre la previsibilidad mínima del trabajo. Es un concepto básico, fundamental de esta directiva y se nos refiere, sobre todo ante los patrones total o mayoritariamente imprevisibles, se exige a los Estados que deben garantizar que el empleador no obligue a un trabajador a trabajar en estos patrones imprevisibles, que se ven en algunos modelos de negocio, en algunas formas de trabajo, sobre todo en los contextos de gig economy o en otros. Entonces tiene que tener, sí o sí, se tienen que cumplir estos requisitos: que el trabajador tenga en unas horas y días de referencia predeterminados el llamamiento, y que haya unos plazos de preaviso razonables. Si no se cumplen uno o dos de estos requisitos, el trabajador tendrá derecho a rechazar ese llamamiento de la empresa, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva de ius resistentiae y, en su caso, pues incluso protección por garantía de indemnidad. Bueno, pues partiendo de este pequeño marco, por el tiempo que tenemos, que les quería yo transmitir de la Directiva 2019/1152, vamos a entrar a lo que está ocurriendo en nuestra legislación. Nuestra legislación, por lo pronto, que se está viendo abocada, que no sé cuántas multas vamos a tener pagadas, como no transpongamos esta directiva, porque la expiración del plazo de transposición finalizó el día 1 de agosto de 2022 y ya estamos, creo que a 28 o 29 de mayo de 2025. Había un anteproyecto antes del verano de 2023, como se convocaron elecciones, pues se quedó en el aire, y seguidamente nos encontramos en el Boletín Oficial de las Cortes Generales otro proyecto de ley para transponer específicamente esta directiva, y incluye algunas precisiones que yo les voy a intentar destacar y luego pues ver las luces y sombras de esas propuestas que se nos hacen en ese proyecto de ley que se nos ha quedado ahora mismo en un limbo que no sabemos qué va a pasar con él. Bueno, en primer lugar, el artículo 4.2h del Estatuto de los Trabajadores nos va a incluir un nuevo derecho laboral básico de todos los trabajadores. Un nuevo derecho laboral, que es el derecho a conocer por escrito los aspectos esenciales de la relación laboral y la previsibilidad de las condiciones de trabajo, sin distinción alguna entre patrones previsibles o imprevisibles. Todas las personas trabajadoras tienen este derecho laboral básico. Eso es un primer apunte que nos da ese proyecto de ley. Y, a continuación, se precisa en el artículo 8.6 del Estatuto de los Trabajadores: las condiciones esenciales de trabajo serán previsibles cuando las personas trabajadoras conozcan o puedan conocer de antemano,
de manera efectiva y por escrito durante todo el tiempo al que se extiende la prestación de servicios su pauta de trabajo o, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones puedan cambiar. Antes se nos hablaba de patrones, ahora se nos hablan de pautas y al final pues se nos quedan ahí unos conceptos que tampoco acabamos de concretar del todo, que es la pauta de trabajo exactamente. Tendremos que verlo caso a caso, a ver esas pautas de trabajo, cómo se delimitan. Y luego, otro punto que también les quería destacar del proyecto de transposición es en el artículo 12.4d, que se nos habla ahí de las distinciones, de que tiene que haber igualdad entre trabajo a tiempo parcial y trabajo a tiempo completo, las distinciones, por supuesto, por justificaciones objetivas y razonables, y expresamente se nos hace una mención a la transparencia, mención que a mí me parece que es importante que se haga, no sea algo meramente programático, por supuesto, que realmente tenga una materialización efectiva, pero que tiene un importante impacto, por ejemplo, en materia de retribución. Tenemos ahora la Directiva 2023/970 y tenemos que incidir en esa transparencia en las condiciones laborales de los trabajadores a tiempo parcial, con esa especial hincapié, ya les digo, en materia de retribución por todo el historial, por todos los precedentes jurisprudenciales que tenemos de discriminaciones retributivas entre trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo, con una perspectiva de género muy importante, adicionalmente. Bueno, siguiendo con lo que se nos dice, pues partiendo de lo que acabamos de escribir, de ese proyecto de ley de transposición, nos venimos a lo que ya tenemos en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. No hay ninguna modificación en lo que se refiere al artículo 12.4. Nos encontramos la misma precisión que tenemos ahora. El contrato de trabajo recoge la obligación de precisar por escrito el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año, así como su distribución según lo establecido en convenio colectivo. No se nos añade nada, simplemente tenemos reconocido ese derecho laboral básico que hemos mencionado y la precisión sobre que hay que conocer las pautas de trabajo de manera efectiva, con antelación, lo que hemos indicado. Bueno, pues aquí, como no hay ninguna previsión adicional y además en ese proyecto de ley tampoco se nos refiere en absoluto por ahora a una modificación del reglamento 1659/1998, que es el que desarrolla el artículo 8.5 del Estatuto, pues desde mi punto de vista aquí nos queda un poquito el tema de garantizar la previsibilidad de las condiciones de trabajo y concretamente del tiempo de trabajo en el trabajo a tiempo parcial. A mí me parece que no está suficientemente desarrollado la exigencia que nos viene de la directiva. Es notorio que nos encontramos en la negociación colectiva cómo se fijan distribuciones de jornada a tiempo parcial que no garantizan previsibilidad. Yo, mirando ahora convenios colectivos, me iba a algunos en los que tiene un peso preponderante en la contratación a tiempo parcial, como el convenio marco de atención a personas dependientes, y nos dice: se podrá sustituir la precisión de la distribución de la jornada a tiempo parcial en el contrato por la entrega de una planilla a los representantes, a las personas trabajadoras, y sin delimitar siquiera la periodicidad. Lo puedo sustituir, así lo dice el convenio, y no sé ni con qué plazo te voy a entregar esa planilla. Y ejemplos como ese pues nos encontraremos muchos más en grandes almacenes, en sectores en los que poco más que la distribución de las jornadas se la voy a dar al tiempo parcial con 7 días de antelación, porque es que las circunstancias del servicio así me lo piden, ¿vale? Entonces, la combinación entre ley y convenio colectivo para dar previsibilidad a la jornada de trabajo a tiempo parcial. Es obvio que nos encontramos con déficits y carencias. En otras ocasiones, el convenio colectivo nos viene a ayudar a dar previsibilidad, a limitar horarios desestructurados, a fijar limitaciones a las combinaciones entre distribución irregular y tiempo parcial, sobre todo en las formas de compensación de los descansos, a fijar tramos, periodos de referencia para trabajar, sobre todo las horas complementarias y más excepcionalmente las horas ordinarias. ¿La transposición de la directiva se puede hacer por la negociación colectiva? Sí, así nos lo dice el artículo 21.5, pero desde mi punto de vista la intervención heterónoma debería ser más incisiva. La labor de la directiva es una labor de promoción de la previsibilidad y de la transparencia para ayudar a combatir
la precariedad, de nuevas formas de trabajo, de nuevos tiempos de trabajo que estamos viendo en nuestros mercados de trabajo cada vez más. Y con esta intervención de la proposición que se ha presentado hasta el momento para transponer la directiva de 2019, no parece que se cumpla el efecto útil, no parece que se cumplan los objetivos, los resultados que se pretenden cumplir con la directiva de 2019. Y habría que pedir un plus al legislador a la hora de la transposición desde mi punto de vista. En adición, también para ayudar a tener una mayor previsibilidad, yo me quiero poner en positivo y digo, bueno, pues a ver cómo conseguimos una mayor previsibilidad si con lo que ya tenemos no es suficiente. Pues yo me he ido también al calendario laboral. Recuerden ustedes, les mencionaba antes que el artículo 2A de la directiva nos decía que el calendario laboral determina horas y días en los que empieza y termina la relación laboral. Yo leo esto, lo contrasto con el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores y a mí no me parece que se cumpla la misma funcionalidad en nuestro precepto del Estatuto de los Trabajadores que lo que está diciendo la directiva comunitaria. Desde mi punto de vista, ni tenemos que pensar que esto vamos a tener que volver al artículo 4.3 del Real Decreto 2001/83, que nos fijaba que había que incluir en el calendario el horario. No significa esto, desde mi punto de vista, el artículo 2A de la directiva de 2019, porque eso el Supremo, bueno, ya dijo muchos años atrás también que el calendario no debía incluir el horario. Adicionalmente, pues esto generaría, pues digamos que una rigidez excesiva para la gestión de recursos humanos en las empresas, probablemente, pero sin embargo sí que creo que tenemos que tener en cuenta la orientación del derecho comunitario y producir y realizar una reforma del artículo 34.6 del Estatuto. Ese calendario de trabajo no puede ser como ahora mismo se está haciendo exactamente igual, sino que yo creo que hay que orientarlo al derecho comunitario y tener en cuenta que ese calendario tiene que ser una herramienta que favorezca precisamente la previsibilidad del tiempo de trabajo. Tiene que favorecer que podamos conciliar varios trabajos paralelos, que podamos conciliar vida laboral y familiar, todo lo que os he dicho antes, que se preserve mejor la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Cómo lo podemos conseguir? Desde mi punto de vista hay que tener en cuenta ahí dos cuestiones. Por un lado, la forma de elaborar el calendario laboral. El calendario laboral, sabéis que nos dice que se hace un periodo de consultas entre empresas y representantes de los trabajadores. Pues yo apuesto por que se haga una negociación. ¿Por qué no se negocia? Es una condición, son condiciones de trabajo, tiene un impacto el calendario laboral en la delimitación de las condiciones de trabajo y podría ser en este punto que se exigiera no solo la consulta, sino la negociación. Y luego con unos contenidos mínimos, dependiendo ya de las empresas, de los sectores, no vamos a generalizar, pero no solo incluir días de trabajo y de descanso, sino luego también a lo mejor pues periodos de actividad, unas determinadas distribuciones de jornada, a lo mejor en unos periodos predeterminados, en unos marcos establecidos, conseguir de alguna manera que la conjunción de lo que tenemos en la normativa, pues con el calendario venga a sumar en pos de la previsibilidad del tiempo de trabajo y sobre todo también de los tiempos a tiempo parcial, de los trabajos a tiempo parcial, que están aún mayormente expuestos a abusos y fraudes. Bueno, partiendo de esto, en la jornada ordinaria también tengo que mencionar en lo que se refiere a las horas complementarias del contrato a tiempo parcial. Saben ustedes que el artículo 12.5, por supuesto, tiene un régimen jurídico profuso, extenso. Hay llamamientos abiertos por parte de la empresa en el ejercicio de su poder de dirección y unos preavisos dispositivos de 3 días, que en muchos convenios colectivos se quedan en un día. Bueno, ante esta situación, el proyecto de ley de 2024 nos afirma que todos, absolutamente todos los pactos de horas complementarias, sin distinguir si hay un patrón total o mayoritariamente previsible o imprevisible, todos deberán incluir una referencia sobre los días, las horas y días de referencia en los que se podrán exigir la realización de esas horas complementarias. ¿Vale? Con esto seguimos la directiva, pero incluso damos una cierta mejora en nuestra transposición porque se va a pedir en todos los pactos de horas complementarias. A pesar de que esto es positivo,
por supuesto, que por fin se incluya esta previsión, que ya en algunos convenios colectivos también se puede localizar. Habría que evitar de alguna manera una laxitud a la hora de delimitar esas horas y días de referencia. No me lo vaya a colocar de lunes a domingo y con un tramo por la mañana y otro por la tarde, imaginaos, como algo muy extremo. Y de alguna manera, pues ahí tendríamos que tener también la garantía, el filtro de la negociación colectiva que supervisara que efectivamente la delimitación de esas horas y días de referencia fuera idónea. Luego también se contempla que los periodos de preaviso dejen de ser dispositivos y pasen a ser imperativos. Serán 3 días, al menos 3 días de forma imperativa, y además extendemos el preaviso no solo para la realización, sino también para la cancelación de los encargos de horas complementarias, con la consiguiente, en caso de que no se cumplan ese plazo de cancelación, reparación a través de la percepción de la retribución que correspondiera a ese encargo, a esa tarea que se le hubiera realizado al trabajador que realizara las horas complementarias. Estas son las novedades que nos introduce en este punto el proyecto de ley de febrero de 2024. Desde mi punto de vista, esto tiene también un singular impacto en las formas de trabajo cada vez más habituales que surgen en el contexto de los modelos de negocio de la gig economy, en respuesta a nuevos hábitos de consumo, trabajos en red para empresas clientes, microencargos, microtareas. Estos trabajadores de plataformas, estas personas trabajadoras, sufren una alta imprevisibilidad sobre tanto el cuánto de su jornada de trabajo como el cuándo de su jornada de trabajo, o incluso una mezcla. No saben ni cuánto ni cuándo, tienen ahí una alta imprevisibilidad de los horarios de trabajo. Como no tenemos una relación laboral especial para estos supuestos, ni aparentemente o formalmente en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el trabajo a llamada, una solución en este caso podría ser interpretar que aquí hay contratos a tiempo parcial con unas bolsas amplias de horas complementarias. En esas bolsas amplias pues incluiríamos todas las garantías que acabamos de relatar, los preavisos tanto para la realización como para la cancelación, la reparación en su caso con la retribución si no se preavisa, tras una cancelación, que se fijen unas horas y días de referencia, que haya un derecho a rechazar un encargo si no se cumplen los preavisos o las horas y días de referencia, de alguna manera garantizar ahí la posición de estas personas trabajadoras. Y a ello también debe sumar otra directiva recientemente adoptada, la Directiva 2024-2831, de trabajo en plataformas, que incluye la obligación de garantizar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en la gestión algorítmica de las relaciones laborales en plataformas, debiendo proporcionarse información a estas personas trabajadoras sobre los sistemas automatizados de toma de decisiones vinculadas a las condiciones de trabajo, entre las cuales, obviamente, está el tiempo de trabajo. Sería allí un conjunto de medidas para facilitar ahí la posición y combatir la precariedad de estas personas trabajadoras. Siguiendo con la transposición de la directiva, pues la previsibilidad. Estoy ya con el tiempo a lo justo, ¿no? Bueno, pues voy corriendo. Para garantizar la previsibilidad también, los tiempos de trabajo, la previsibilidad, la transparencia de los tiempos de trabajo, pues también tienen que ayudar precisamente a que se permita que la empresa no obstaculice, ni no prohíba o limite la realización de varios trabajos paralelos, con la idea precisamente de que la previsibilidad, los calendarios, por ejemplo, de los que hemos hablado antes, pues que te permitan conciliar varios trabajos, teniendo en cuenta precisamente que vamos a tener muchos pluriempleos, hay un nuevo modelo de negocio, unos nuevos hábitos de consumo que van a fomentar que haya varios contratos a tiempo parcial al mismo tiempo para obtener un salario digno, y entonces pues la directiva aboga por que no se prohíba o limite estas posibilidades por parte de las empresas, y se recoge precisamente en el proyecto de ley en el artículo 21.1, la proscripción de toda limitación o prohibición, así como de todo trato desfavorable a la persona que quiera ejercer estos pluriempleos, y previendo además unas causas, en su caso objetivas, para sí que poder introducir algunas limitaciones.
Otra cuestión importante es la satisfacción de las expectativas profesionales de los trabajadores a tiempo parcial y de otros trabajadores. La directiva en el artículo 12 apela a que se produzcan procesos de transiciones hacia modalidades contractuales más seguras y más estables. Obviamente, esto incide de forma directa sobre trabajadores a tiempo parcial que quieren bien incrementar su jornada de trabajo, bien pasar a un contrato a tiempo completo. Se incluye un nuevo artículo 21 bis que viene a sumar a lo que viene con unos plazos ya determinados de respuesta a las solicitudes de los trabajadores ante las vacantes y demás. Bueno, pues viene a sumar la idea de tender puentes entre el trabajo típico y el atípico. Y también aquí les quería insistir también en el refuerzo del principio de voluntariedad. El proyecto de ley no contempla solo que la innovación de un contrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial será voluntario, sino que también la movilidad dentro del trabajo a tiempo parcial tendría que ser voluntario. Esto supone efectivamente también un incremento, un refuerzo del principio de voluntariedad. El alcance del ius resistentiae del trabajador es mayor y también aquí podríamos extender, con las limitaciones oportunas, en la protección de indemnidad, siempre y cuando no hubiera causas efectivas de despido. Bueno, para ya terminar, lo último, como cierre del sistema, si reconocemos todos estos derechos y garantías, estas nuevas medidas en pos de la previsibilidad y la transparencia, obviamente hay que intensificar los mecanismos de tutela de los trabajadores ante todos estos supuestos de hecho. Se van a incrementar el alcance de algunas presunciones ante la falta de previsibilidad o la falta de conocimiento sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. Hay una presunción en el proyecto de ley de que habrá, en lugar de un contrato a tiempo parcial, un contrato a tiempo completo con una duración indefinida, y ante los fallos en los registros también se pasa a tener ese contrato a tiempo completo, se presume iuris tantum. Y luego la protección reforzada contra el despido y la garantía de indemnidad, obviamente tras la Ley Orgánica 5/2024 nos viene a sumar en esta línea, y ante posibles acciones o decisiones de la empresa que puedan causar un trato desfavorable a una persona trabajadora que reclame porque, por ejemplo, rechaza horas complementarias, rechaza una innovación, rechaza un cambio de jornada a tiempo parcial, se queja ante una posible limitación del pluriempleo. Ante todos estos supuestos, si hay unos indicios de que la medida desfavorable, la sanción o despido de la empresa puede ser por causa de esa reclamación, pues habría una inversión de la carga de la prueba y sería la medida, la decisión de la empresa podría ser nula, con su indemnización correspondiente y con su caso los salarios dejados de percibir. Y, por supuesto, hay que adaptar el catálogo de infracciones y sanciones, no me voy a detener en eso, pero se modifica para garantizar el efecto efectivo, disuasorio y proporcionado de las sanciones. Pues hay modificaciones en los artículos 6, 7, 8 y 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones. Para concluir, pues obviamente, desde mi punto de vista, a día de hoy, que todavía no se ha producido la transposición de la directiva, de facto, pues existen notorias inadaptaciones entre el régimen jurídico del contrato a tiempo parcial y el derecho comunitario. El derecho a la previsibilidad de las condiciones de trabajo y particularmente a la previsibilidad del tiempo de trabajo debe aparejar forzosamente una serie de reformas. Y el proyecto de ley que se ha presentado en febrero de 2024 y que se nos ha quedado a día de hoy sin avances y expuesto a multas, como decía antes, pues está rodeado de luces y sombras. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pues para no frustrar los objetivos y resultados de la directiva, es urgente acometer esta actuación legislativa. En caso contrario, la situación en la que nos encontramos actualmente, una de las conclusiones finales del profesor Gerli es que le dábamos ahora mismo mucho peso a los jueces y a la negociación colectiva. Pues en caso contrario, en estos supuestos, ante la falta de transposición, los jueces y tribunales adquirirán un papel protagonista. Tendrán un papel protagonista porque tendrán que ir caso a caso, analizando en su caso si procede bien el efecto directo o la interpretación conforme entre el derecho comunitario y el derecho nacional. Hay artículos de la directiva que pueden ser directamente aplicables, como el artículo 10 desde mi punto de vista. Y a fin de garantizar, por supuesto, el efecto útil de las directivas, de que no se produzcan intervenciones hermenéuticas que no sigan el tenor literal
de la norma comunitaria, así como la consecución de sus resultados y de tutelar la posición de las personas trabajadoras. Y todo ello pues para acotar la disponibilidad a la que se ven sometidos muchos trabajadores, sobre todo trabajadores a tiempo parcial, para que, de alguna manera, con la previsibilidad, con la seguridad, con la transparencia, desde la perspectiva de los tiempos de trabajo, pues ayudemos a que se les disminuya su precariedad en este nuevo modelo que tenemos de mercado laboral. Por mi parte, perdón, que me he extendido, y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Carmen, por tu profunda y claro análisis del contrato a tiempo parcial. Ya te cedo la palabra, Antonio. Muchas gracias, Mariluz. Pues aquí estamos. Muchas gracias, María Emilia, ya que te encuentras aquí. También hay otras personas de la Junta Directiva y impresiona desde acá veros, si no me he equivocado, 102 personas que estemos aquí ahora preocupándonos de regular algo tan importante como las condiciones de trabajo y la disponibilidad del mismo por parte de las empresas. Para mí, y no te preocupes, Mariluz, aunque me voy a extender en los preámbulos, yo sé cortar y no tienes que mirarme más. Ya sé que a menos 20 acaba mi tiempo, ¿no? Sí, no puedo prescindir de una reflexión compartida con la comunidad laboralista, en particular académica. Vamos a ver, tengo delante al profesor Rodríguez Piñero. En julio de 1980, él estaba en mi tribunal de tesis doctoral. Y hoy, en primera fila, me mira y me emociona, porque es como un examen. Pero yo no vengo a enseñaros, de verdad. Llevo 12 años sin tener un grupo de alumnos a mi cargo. Una cosa es dar charlas, conferencias, la responsabilidad. O sea, yo os admiro, de verdad, porque cuando no lo haces te das cuenta de cómo te implicas, el esfuerzo que haces y también ves la suerte que hemos tenido de ser laboralistas. Lo digo de verdad. O sea, el ambiente que hay en la universidad, en los juzgados, en los tribunales, en ámbitos profesionales, en la judicatura, la permeabilidad, el modo en que nos leemos, el modo en que todos vivimos del legislador, de los convenios colectivos, de la doctrina, de la jurisprudencia. Ya hay un círculo, yo no me atrevo a decir que sea perfecto, pero sí virtuoso, y hay un círculo en el que cada cual aporta lo mejor. Entonces, yo ahora mismo entraría en diálogo con Carmen, con su ponencia, con la cantidad de temas que ha lanzado, y a lo mejor lo hago porque, de hecho, alguien tiene una mochila que no es la suya, en cuyo bolsillo exterior, y lo digo de verdad, por error, hay una carpetilla de plástico, quienes habéis estado cerca de mí, una carpetilla de plástico con mi chuleta de hoy, que para eso me he levantado a las 7 de la mañana, no sé si está en la otra sala, bueno, ya da igual, luego me lo devolvéis. Lo que me preocupa es que yo nunca hablo de una ley sin tenerla delante. Y yo ayer, cuando iba a venirme, tuve la precaución de imprimirme la versión actualizada solamente del título 1 del Estatuto, por lo que acaba de verse. Dice, mira, es que esto lo han cambiado tanto que yo, si me hacen una pregunta, no quiero equivocarme, ¿no? Entonces, si alguien lo encuentra, pues no pasa nada, me lo y punto, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tema. Algunas o muchas personas de las que estáis aquí me habéis oído dar charlas. Yo me resisto desde que tenemos todos estos medios fantásticos que hoy nos han recordado en
en la apertura, Joaquín, que lo hacía con mucha gracia, yo me resisto a dar información. La tenéis en vuestros terminales, la sabéis. Entonces, ¿qué puedo aportar yo? Que a partir de 1 de septiembre soy catedrático emérito. Porque tú dices, ya estoy jubilado, pero puedes aportar toda tu experiencia. ¿Qué puedo aportar? Pues puedes aportar la tranquilidad de que ya si te equivocas no pasa nada. Entonces, puedes aportar tus ideas, por si a alguien le sirven, tus dudas, porque muchas veces las grandes construcciones dogmáticas están ocultando una duda que tenemos y dices, bueno, la he resuelto y generas una gran construcción. Me ha encantado el acto de apertura, de verdad, porque yo, entre líneas, he leído todo lo que creo. Mi primera duda, cuando acepto, encantadísimo, estamos en mi tierra, yo daría la charla en valenciano, estamos en mi tierra, la gente me identifica con Murcia, estoy encantado, pero en realidad mi lengua materna es esta. Cuando veo el tema que me habéis encargado, tiempo de trabajo, corresponsabilidad y formación. Y yo luego me digo, encantado, muchas gracias, vamos a Valencia. Pero ¿de qué tengo que hablar? Hoy he tenido un poco de tranquilidad, aparte de perder mi chuleta, dice, bueno, todo no puede ser malo. Cuando abres el programa, confieso que no lo había leído hasta ahora, culpa mía, ¿no? Y digo, ¿de qué hablan las comunicaciones? Porque tenéis mi ponencia escrita. Pues las comunicaciones hablan el tiempo de trabajo y la adaptabilidad equilibrada favorable a la gestión del cambio climático. Bueno, algo hay. Monoparentalidad y conciliación. Algo hay. Ausencias retribuidas y equilibrio entre las necesidades personales y empresariales. Creo que algo hay. Las necesidades formativas de la gente de mar. Pues sectorial no. Formativo sí. La conciliación laboral y el cambio climático. Algo hay. La fragmentada transposición de la directiva. Algo hay. Y sobre todo, porque esos temas son los presentados de comunicaciones sin defensa oral. Y sobre todo, mañana vamos a tener la formación de los trabajadores como mecanismo para luchar contra el cambio climático. La adopción de fórmulas de trabajo flexible y la conciliación. Fenómenos meteorológicos adversos, jornada y permisos. El ejercicio de la conciliación, la corresponsabilidad, planes de formación y planes de igualdad. La enfermedad como presupuesto. De todo esto algo hay. Y bueno, más o menos lo había pillado. Pero, de verdad, cuando te dicen, tienes, no me acuerdo el número de caracteres, porque igual que ahora, que la gente se queja de que los escritos dirigidos al Tribunal Supremo no pueden tener más de 25 folios. Pues eso ya está publicado con el 210.3 de la ley reguladora, la Sala de Gobierno aprobó y ya está el acuerdo publicado en el BOE y vigente. Dice, mire, usted tiene que ser capaz, en 25 folios, no sé cuántos caracteres con espacio, 50.000 me parece, de colocar su tema. Pues aquí igual. Aquí la organización te dice, tienes X caracteres, y cuando has cumplido los caracteres, dices, bueno, pues si yo empezaría ahora, de verdad, yo empezaría ahora. ¿En qué me he quedado? Pues me he quedado en una especie de involuntario y luego agradecido homenaje. Aquí va a haber un homenaje merecidísimo, en este caso a mi maestro. Me he quedado en la manualística. ¿Es malo un manual? Jolín, ojalá me hubiera quedado y la gente dijera, esto está bien. Porque escribir un manual, yo creo que es tela. Otra cosa es una unidad didáctica, una recopilación. Pero escribir los manuales que los grandes maestros nos han legado, yo creo que es muy difícil. Y cuando me he releído esta mañana, digo, pues esto es un manual. Lo que no sé es si es bueno o no. Y desde luego empieza diciendo, mire, esto del tiempo en una relación de trato sucesivo, esto es principalísimo, porque de aquí depende todo. Desde la decisión de cuánto va a durar el compromiso, la decisión de cuándo se puede cortar, la decisión de qué nos vamos a pedir recíprocamente y el ejercicio de todos esos derechos tan bonitos que tenemos, y lo digo de verdad, tan bonitos, pero si no tenemos el tiempo para ejercerlos, ¿de qué nos van a servir? Así que, en realidad,
si ya el tema me parecía, con ese título, me parecía inabarcable, cuando reflexionas de la mano, es la primera cita que he hecho, de la mano del profesor Montoya, ¿qué es esto del tiempo y la relación laboral? Pues esto es inabarcable, ¿no? Y luego vienen mis dudas, y no tengo vergüenza ya de decirlas. La propia Carmen ha hecho que yo empiece confesando una duda. Dice, mira, esto de las directivas, yo tengo muchas dudas, como cuando la gente decía, me apunto al seminario, y yo estudié en un colegio religioso, jamás dije me apunto al seminario, y cuando te decían, ¿por qué no? Con 9 años levantaba la clase todo el mundo, menos 3, yo uno de ellos. Y te preguntaba el profesor, ¿y tú por qué no has levantado la mano? Digo, porque yo tengo dudas de que quiera irme. Pues yo tengo dudas de qué hay que hacer con las directivas. De verdad, tengo dudas. Porque cuando creo saberlo, llega el TJUE y me dice, no lo sabías bien. No lo sabías bien. Esto de que, por salirme del tema ahí, esto de que el despido colectivo, tú me digas si está bien en la ley española, yo te digo que está mal. Ahora, esto es una directiva. ¿No? Y todo lo que hemos hecho con interpretación conforme en ese tema del concepto de despido colectivo, llegas tú y me dices que el empresario tenía que haber al despido colectivo, pero como el estatuto dice que no, y eso no está en el derecho originario, la discriminación está, pues todo lo de adelante. Y en esto de tiempo de trabajo, cuando empecemos a hacer interpretación conforme, porque nos la creemos, porque yo creo que por mucho que nos digan Estrasburgo y Luxemburgo, somos un país que puede y debe presumir en materia laboral, por mucho que luego busquemos las fallas, ¿eh? Y yo empiezo teniendo las dudas. Tengo las dudas. ¿No estamos llevando a los juzgados de lo social conflictos de intereses en toda esta materia? ¿De corresponsabilidad, de adaptación? O sea, ¿qué hay de jurídico en decidir si son 2 días de teletrabajo o 3 días? ¿Y qué están haciendo los juzgados? Pues claro, vemos lo que dice el Consti, lo que dice el Supremo, algún TSJ, pero ves lo que dicen todos los juzgados y yo veo cómo sufren las personas que están a su frente cuando te confiesan. Dice, bueno, la responsabilidad, ¿a dónde me lleva? ¿Tengo que indagar o es principio dispositivo? Y si indago o me piden que indague y me entero que el otro progenitor está libre de polvo y paja, está limpio, ¿por qué tengo que decir que aquí se adapta la jornada? ¿Para que siga cargándose? Ya, pero te lo están pidiendo. Y si te lo están pidiendo, ¿qué es lo que haces? Entonces, yo de verdad tengo mis dudas de cuál es el papel jurídicamente en estos casos. El principio de corresponsabilidad con los nuevos modelos de familia, ¿a dónde lo tenemos que llevar? Es un principio, como estamos haciendo con la Ley Orgánica de Igualdad, pues es un principio de verdad, como la perspectiva de género, o es otra cosa. Y pues, de verdad que esa corresponsabilidad la cargamos sobre las empresas, no mutualizamos los costes de la corresponsabilidad, nos olvidamos de que tenemos un número de empresas, hoy se ha dicho algo del equilibrio, porque esto suena bien en el Corte Inglés, en el Banco de Santander, sucesivamente, pero cuando voy a la cafetería de la esquina con 2 o cuando voy al garaje que tienen 24 horas y trabajan ahí 4 personas y una pide trabajar solo de mañanas, ¿qué es lo que haces? Alguna de las comunicaciones va por ahí. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Por qué no se invoca más en la práctica? ¿Por qué no hay más acción sindical? El permiso formativo que se introdujo con la reforma de 2012. Bueno, la reforma de 2012 fue unilateral, impuesta, todo lo que queramos, pero está ahí vigente. Y a mí me llama la atención que eso no tenga más virtualidad. Me llama la atención, simplemente digo. Corresponsabilidad la interpreto solo, sigo con mis dudas, corresponsabilidad es solo dentro de la familia o corresponsabilidad es social.
Y todo esto del cambio climático yo creo que es corresponsabilidad social, o sea, no contaminar, no utilizar indebidamente las materias primas. Yo creo que eso es corresponsabilidad empresarial, sindical, judicial, académica. Por eso sé que sorprenderá a quien oje, si alguien lo hace, el texto, pues yo empecé diciendo, oye, voy a hacer algo que nadie espera. Una forma excepcional de corresponsabilidad. Las personas que son donantes y están vivas. Bueno, y esto para mí es una corresponsabilidad enorme. Dices, mira, una parte tuya la cedes, no cuando te mueres, no. Una parte tuya la cedes para que otras personas vivan. Y llega la ley laboral, qué bien, o la perspectiva laboral de la ley, qué bien, y ahí te dice, tiene usted unos permisos, tiene usted unos permisos, tiene usted una incapacidad temporal, las dos cosas. El equilibrio, pues el equilibrio a veces lo echo de menos. Oiga, pero eso lo teníamos que afrontar mutualizadamente. ¿Por qué permisos retribuidos a costa de la empresa siempre? Porque una cosa es la perspectiva de quien trabaja y otra cosa es la perspectiva de la organización para la que trabaja. Y a veces, por bonomía, los laboralistas, y no digamos si estás en un órgano judicial o ejerces, cuando tienes delante a la persona, tú defiendes su derecho. Y es lo que hay que hacer. Pero alguien, preferiblemente el legislador, creo yo, debe pensar que si hay un derecho es porque alguien tiene obligaciones. Y esas obligaciones hay que gestionarlas. Porque si no, la huida del derecho del trabajo encuentra ahí argumentos. Y no hay que huir, sino tenemos que conseguir un derecho del trabajo que se aplique. Y todos estos permisos nuevos que socialmente demandamos, que a veces no nos aplicamos, porque yo con gente que está aquí he intercambiado correos electrónicos un sábado y un domingo y he recibido respuesta al instante. Pues, el espejo, ahora que se habla tanto del espejo, ¿vamos a trabajar 37 horas y media de verdad? ¿De verdad? Y en los concursos de ANECA y demás, calculemos los méritos para haber trabajado 37 horas y media. Incluyendo las clases, la preparación, porque no estamos aplicándonos esas reglas. Y esta reflexión hay que hacerla. Qué suerte que tenemos un empleo estable, qué suerte que tenemos libertad. Sí, pero al final, como no tenemos registro horario, pues al final esto pues se nos escapa. Bueno, así que empecé, después de exponer algunas dudas y agradecer a la Junta Directiva e invocar a mi maestro, pues empecé con ese tema disruptivo. Mira, la corresponsabilidad para mí no es solo familiar, sino la corresponsabilidad es social, y estoy orgulloso de vivir en un país donde se ha dado cuenta de eso y le ha dado su vertiente laboral. Y luego ya me adentré en lo que varias de las comunicaciones han hecho. Es verdad que pensaba haber dado una segunda vuelta con toda la doctrina judicial que hay, pero ya había agotado el tema y me quedé en la manualística y alguna sentencia del Supremo que me venía de cabeza. Tenemos muchos permisos con proyección de corresponsabilidad. Lo que hay que hacer es aplicarlos adecuadamente, y eso no depende más que de las personas de carne y hueso que están en cada contrato y en cada empresa. El de técnicas de preparación al parto, tantos años después, para mí sigue dándome dudas sobre si hay que interpretarlo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la mano o no, o el estatuto vuela solo. Entonces, ¿quién se prepara para el parto? Hombre, ¿quién va a parir? Dice, ya, pero yo además puedo ser su pareja, hombre o mujer, y me ayudan con que yo esté colaborando. Bueno, pues oye, si hay corresponsabilidad, pues eso estaría bien. En nacimiento o adopción, la gente sigue hablando de permiso. Sigue hablando de permiso. Obviamente, pues sabemos
lo que hay. Hemos tenido, y eso daría de sí, hemos tenido el tema de la monoparentalidad, y ese es un temazo, porque ahí está todo, desde qué significa la no discriminación por origen, cuál es en un Estado democrático el papel del legislador, cómo se interaccionan los tribunales, Constitucional, Supremo, cómo se ejecuta, ¿por qué no?, cómo se ejecuta una declaración de inconstitucionalidad cuando el llamado hecho causante ya ha ocurrido, es decir, los efectos temporales. Todo esto me parece de verdad fascinante, y tenemos la suerte académica de que estamos saliendo, todavía no hemos salido del problema aplicativo de ese legislador que por omisión fue inconstitucional, ¿no? Con el tema del permiso parental, pues mis dudas son enormes, mis dudas son enormes, de todo tipo. Hay escritos magníficos, aquí presentes las personas que desde el principio se dieron cuenta, bueno, ya, pero es que como en España tenemos la acumulación de lactancia, pues eso puede colar como permiso parental. Y es que también, como el de nacimiento lo hemos extendido, o sea, todo lo que no es madre biológica, pues aquí a lo mejor lo estamos cumpliendo. Bueno, pues esa es una opción, pero el hablar para 26 sistemas jurídicos tiene, y esta es otra de mis dudas, el hablar para 26 sistemas jurídicos tiene luego esas disfunciones. ¿Podemos hacer la comparación trozo a trozo o hay que comparar más globalmente? Está a mi derecha Mariluz, que cuando veo el permiso por lactancia, pues inevitablemente me acuerdo de alguna sentencia en la que ella fue ponente cuando se discutía cómo se acumulaba el lo, el la, todas estas cosas, dudas que algunas se han resuelto. Ahora mismo, con los últimos permisos familiares, pues ya es verdad que algunas dudas las aclara jurisprudencia. Bueno, pero esa es la aclaración judicial, ¿eh? Cada cual puede seguir teniendo sus dudas de cómo interpretar la ley. Y esto del reposo domiciliario, ¿en qué casos cabe? ¿Y qué quiere decir? ¿Y quién lo prescribe? ¿Y qué conducta paralela exige? ¿Qué conducta paralela exige el disfrute de una de estas medidas de conciliación? Por ejemplo, adaptación de jornada porque voy a llevar a mi niño todos los días al colegio y no lo llevo nunca. Punto. Por poner un caso que conozco de tercera mano, ¿eh? Hay quien me dice sí, 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 y quien me dice sí, sí, sí. Desde aquí por lo menos veo que es del género femenino, como diciendo sí, sí, hay hombres que han dicho que piden esto y luego no llevan al niño. Bueno, ¿y ahí qué? ¿Y ahí qué? No, pues ya tiene el derecho y si no lo ejerce es problema de su corresponsable. Ya, pero como alguna comunicación se da cuenta, dice sí, pero es que para hacer eso posible en la empresa ha habido que alterar el sistema de funcionamiento y ha habido que afectar derechos de terceras personas trabajadoras que a lo mejor no han pedido porque han sido prudentes o, por supuesto, no piden reducción de jornada porque no quieren ganar menos, porque no pueden. Pero también tienen derecho a conciliar, aunque no pidan o no. Y ahí, insisto, Corte Inglés, Banco de Santander, fenomenal, Universidad de Valencia, fenomenal, pero Cafetería Lolita, Librería Pedro, con 2 empleados, con 3 empleados, ¿cómo se hace? Y claro, si hay un conflicto, su señoría va a dar respuesta. Y la respuesta no va a gustar seguro a alguien. Seguro. Imposible. Imposible. Bueno, pues yo tengo mis dudas de si esto lo estamos haciendo bien, ¿no? El permiso, me quedan 9 minutos. El permiso por fuerza mayor familiar. Otro ejemplo de la agilidad, felicísima idea la de los breves, aunque le hemos llamado los briefs y demás, felicísima idea, qué bien. Yo procuro no escribir nunca, fijaros lo que he dicho, me ha traicionado el subconsciente, ¿no? Porque hay temas en que digo, de esto tengo que escribir, ¿a dónde vas?
¿cómo vas a escribir de eso? Que luego la gente dice, un magistrado, no. Entonces, qué bien, cuando recupere mi libertad dentro de 2 años, pues colaboraré. Qué bien que se promulga una modificación del estatuto y enseguida tenemos opinión académica ya, pero la realidad no nos hace caso. Y ahí tenemos unas enormes dudas de esos supuestos de fuerza mayor familiar, en qué casos, qué requisitos, qué justificación a posteriori. Igual que yo sigo teniendo mi duda, me jubilaré con ella, me temo. Todos esos permisos que vemos tan lógicos, yo el primero, tan naturales, por enfermedad grave. ¿Y si la enfermedad grave persiste? ¿Y persiste? ¿Y la hospitalización por hemodiálisis se reitera? ¿Y se reitera? Entonces aparecen fórmulas de todo tipo, de todo tipo. El convenio colectivo, ayúdame. ¡Uf! ¡Qué difícil que es! ¡Qué difícil que es! Y aparece alguna sentencia que dice, bueno, esto es una vez por familiar y año. ¿Dónde está eso? No, en la lógica del legislador. Y en otros casos dice, bueno, pues es que donde la ley no distingue no se puede distinguir. Si usted 5 matrimonios, por 5 permisos por matrimonio. 5 veces que a su familiar lo han hospitalizado 48 horas por 5 permisos. ¿Vale? Y entonces viene la otra parte y dice, oiga, ¿eso es equilibrado? Porque si es equilibrado, yo a partir de ahora, cuando busque personas para contratar, a lo mejor civilinamente pregunto si tienen familiares que vayan a hemodiálisis. Si tengo, claro, que hay muchas fórmulas, redes sociales y tal. Entonces yo tengo ahí mis dudas, o sea, una duda tan elemental como esa. ¿Cuántas veces la misma persona, el mismo permiso, por el mismo motivo, por el mismo familiar? No encuentro ningún límite. Pero todos los derechos están sujetos a un límite. ¿O no? Dejo la duda, por supuesto. En materia de alteraciones del horario, bueno, pues el Tribunal Supremo acaba de decir, ya veremos qué pasa, acaba de decir que esto de avisar por WhatsApp está muy bien, pero menos de 5 días no puedes llamar a un fijo discontinuo. Bueno, yo espero que ahora, cuando eso llegue al sector agrario, me digan, oiga, con 5 días yo no sé si va a estar esto en condiciones. Bueno, pues como todo tiene arreglo, pues seguro que se dice, bueno, salvo que no se pueda haber, y si avisa con 2 días, pues no habrá obligación de acudir. Bueno, pues llegaremos a una fórmula pragmática. Porque de entrada, claro que cómo vas a preavisar con menos de 5 días. Pero a su señoría Pedrisco, que te lo predicen con 24 o 48 horas, no le puedes decir, oiga, Pedrisco, no venga usted con menos antelación, porque no puedo llamar a la gente. Bueno, pues ahí, para eso está la hermenéutica y el sentido común, que yo procuro nunca olvidarme del sentido común. En materia de horas extraordinarias, pues yo me quedo con la duda de si nunca entendí, y es de estas cosas que salvo hoy no las dices porque si este tío que está dando clase o siendo ponente, si tiene esa duda, ¿cómo ha llegado ahí, no? Pues yo ¿cómo ha llegado ahí? Vamos a ver. Hay una figura de horas extraordinarias que yo seguramente la entendí mal la primera vez y ya. Pero esto de hacer horas extraordinarias son voluntarias. Y si las compensas con descanso, se borran. Y el contador se pone a 0. Porque no has hecho ninguna hora extraordinaria. Pues veo una fórmula de flexibilidad con buena fe en las empresas que pueden, maravillosa. Maravillosa, oiga, que mire, que la semana que viene van a operar a tal, a un familiar, ya sé que tengo el permiso, pero no me basta, a mí me interesaría, puedo trabajar más horas. Es que son horas extraordinarias. No, pero mire, yo luego las compenso con descanso. Tenemos ahí un paraguas que, para mi sorpresa, es que no veo que se utilice. Y, por supuesto, todas estas medidas de conciliación tienen una vertiente en la que no es el enfoque del Congreso.
pero constantemente genera pleitos, que es la vertiente económica. ¿Se vale? Usted reduce jornada, usted pasa a tiempo parcial. Pero ¿eso cómo se traduce? No discriminación o proporcionalidad. Y por más que tengamos las ideas claras, no van a servir cuando llegue el caso número X. Oiga, ¿qué opera ahí? La proporcionalidad, en principio dice, hombre, si son números, proporcionalidad, trabaja menos, gana menos. Pues, tranquilo, tranquilo. Porque a lo mejor estamos hablando de un complemento de turnicidad y el complemento de turnicidad, aunque trabaje la mitad en cada turno, pues hay que pagarlo entero, porque la alteración de la vida es la misma. Y si es un complemento de transporte y usted va todos los días hábiles, se va a gastar lo mismo, aunque esté menos tiempo en la empresa. Y así sucesivamente, Y eso pues afecta a la retribución, afecta a las cuantías indemnizatorias, etcétera, etcétera. El papel de la negociación colectiva, yo creo que lo tenemos muy asumido. Lo que pasa es que los convenios no nos resuelven todos los problemas que queremos que nos resuelvan. Y por eso surge lo que hoy ha aparecido ya 3 veces, la llamada al legislador. Oye, legislador, no te creas que en una sociedad democrática con autonomía colectiva al máximo tú te puedes retirar, porque no es así, Corresponsabilidad de trabajo a distancia. Pues he puesto algunas ideas, que ya veo que mi tiempo se va acabando, que me parecen interesantes, tanto desde el punto de vista locativo, cuanto desde el punto de vista de si es un motivo que la empresa deba de indagar desde el punto de vista de la corresponsabilidad. ¿Por qué usted me pide trabajar a distancia? ¿No? Porque tengo que estar en casa para... Pero hay otra persona que pueda hacerlo. Porque entonces no me invoque usted ese motivo. No me diga que es una medida de conciliación, que ya lo sé. Yo le digo que usted no tiene necesidad de conciliar, porque hay otra persona. Y todo esto son dudas y dudas y dudas que yo confieso que me mantienen joven. Así que aunque sea el momento que dices, bueno, pues ya estamos de salida, no me ha gustado eso que has dicho, que estás de salida, pues yo creo que ser laboralista te lleva a tener dudas y a buscar respuestas. Las respuestas las vamos a tener en el coloquio y en las comunicaciones. Y si alguien encuentra en su mochila el texto del Estatuto de los Trabajadores impreso en papel reciclado, igual que la versión original de la ponencia, y me lo da discretamente en algún momento, pues se lo agradeceré. Y si no, pues se lleva un recuerdo de mi parte. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Toño, por esta amena exposición que has hecho de los temas que te han correspondido. Vamos a abrir el coloquio, tenemos 20 minutos y ya sabéis lo de la paella y, por lo tanto, pues bueno, creo que seguro que se va a abrir ahora unas conversaciones y mantenimiento de ideas que va a ser muy, muy interesante, dadas la gran altura de las ponencias que hemos tenido aquí. Cuando queráis podéis comenzar a hacer las preguntas que estiméis pertinentes. A ver. Sé que han sido brillantísimos los 2 ponentes, pero imagino que con un tema tan importante como el que hemos tenido aquí, esta viveza, el contrato a tiempo parcial... ¿Le puedo preguntar a Carmen? Pues... Sí, venga. Vamos, que lo digo de verdad, ahí pero... tenemos... Espera, sí. Yo quería... Bueno, enhorabuena por las ponencias, me ha gustado mucho. Y os quería preguntar, del 34.8... no es un derecho individual, claro, lo que decía Antonio Sempere, hay que indagar hasta qué punto, y claro, eso es verdad que es poco jurídico, que es meterte, y luego me han comentado a mí, que están llevando a los juicios a los compañeros que a lo mejor les impacta la medida que están pidiendo, en concreto, es decir, si me quedo fijo en un turno, perjudico a los compañeros, son parte interesada. Entonces, ¿cómo veían este tipo de situaciones? ¿Cómo lo valoráis? Muchas gracias. Toño.
Bueno, esa misma pregunta se la he hecho yo a los jueces de a pie, que veo con más frecuencia. En los, bueno, sabéis lo que son la mayoría de quienes estáis aquí, no hay por qué esconderlo, en los foros Aranzadi, vas por ahí, ves a los magistrados y les digo, oye, ¿entendéis que aquí hay que llamar al pleito a las personas que pueden verse afectadas o no? Respuesta, disparidad de opiniones. La mayoría, si no lo piden, no. La minoría, aunque me lo pidan, no. Oye, no es un juego de palabras, ¿eh? No es un juego de palabras. Porque hay señorías que entienden que esto es un problema entre la empresa y la persona que trabaja. ¿Para qué voy a traer a los otros? El empresario es responsable, que adopte las medidas necesarias. Si tiene que ir a un 41, pues ya tiene causa. Entonces, entramos ahí y los ajustes razonables tienen que ver con esto. O sea, si al final el centro de trabajo o la empresa lo concibes como un organismo vivo, pues hoy citaban a San Agustín, podemos citar la Biblia, pues mira, si te duele un dedo, está todo mal. Entonces, si tienes que cambiar una pieza, las demás se ven afectadas. Así que yo te contestaría como mi opinión, la canción depende. Depende de cómo se plantee, depende de lo que se pida, pues será que sí o será que no, ¿eh? El legislador nunca va a poder responder a todas estas cosas y los convenios colectivos pues no están pensando en el concreto caso que planteas. Pero a mí me parece que eso es muy humano, ¿eh? Muy humano. Y en las empresas medianas o grandes, pues yo creo que se resuelve bien, pero en las pequeñas es que a veces genera malos rollos. Malos rollos quiero decir, los que no están pidiendo la medida y luego se ven perjudicados. Y eso no se acaba en un día. Y es un tema, entonces, por eso he dicho depende, puede ser interesante. Si hay representantes de los trabajadores, ya damos un paso. Yo si estuviera en un juzgado y hay representantes de los trabajadores, yo diría, los representantes de los trabajadores tienen que estar aquí, si eso va a afectar a la organización. Empresa va a afectar a la organización, pues entonces yo quiero escuchar a los representantes de los trabajadores. Si usted me dice que no, pues es un pleito individual. Bueno, yo ya veis que entro a los trapos y luego pase lo que tenga que pasar. Sí. Bueno, felicidades a los dos, como no podía ser de otra forma. Mi querido Toño, yo tengo las mismas dudas que tú y comparto casi todas. Pero me genera lo que has dicho una duda adicional. El juez entra dentro de sus funciones el que tenga que velar por el elemento condicional del ejercicio del derecho, reconocido de forma individual. Quiero decir que si yo reconozco, oiga, por razones tal, usted tiene derecho a tal circunstancia, y el trabajador ejercita, salvo que la ley diga, usted le reconozco el derecho salvo X, que tenga usted pareja o conviviente o lo que quieras, que no tenga trabajo. O que cualquier circunstancia que haga que el derecho que vas a ejercer rompe ese elemento de proporcionalidad que tiene que haber. Pero si eso no lo dice la norma, que quizás debería decirlo, bueno, el sujeto del derecho ejerce el derecho y la finalidad del ejercicio es un tema de carácter personal intransferible. El juez no me puede decir a mí, oiga, que es que, salvo que la norma hable del tema del equilibrio, que me parece fantástico. Pero es que si no es así, yo pedí la baja cuando se creó el permiso de 1900, ya se me ha olvidado, en el 88, por el nacimiento de mi primera hija, y a mí nadie me preguntó, oye, ¿la llevas a la guardería? ¿Te quedas con ella? ¿La das el biberón?
¿Tu mujer trabaja? Bueno, no sé si esto aporta o desaporta. Gracias. Bueno, me permite, muchas gracias, Jesús Luis, me permite evitar, si es que he dado pie a un malentendido. Una cosa es tenerlo en cuenta a la hora de resolver el litigio y otra cosa es fiscalizar los términos de ejercicio del derecho concedido, que obviamente a su señoría no le corresponden. Pero siempre que estamos en un contrato bilateral, sinalmático, conmutativo, recíproco, etcétera, si el derecho de una parte provoca deberes de la otra parte, surge la idea de decir, oiga, ¿y la empresa que está implantando una medida de adaptación de jornada, de turnos, etcétera, porque le han invocado un motivo, ya no puede fiscalizar la concordancia entre el motivo y los términos de disfrute del permiso? Pues ahí hay respuestas diversas. Yo creo que sí, que sin llegar a lo detectivesco, creo que la empresa tiene ese derecho. Igual que en incapacidad temporal, tú que eres el gran estudioso de la incapacidad temporal. Y además ahí estamos en suspensión, mientras que si estamos en permisos, con más motivo desde mi punto de vista. Y esto no es ser anti nada, esto es la lógica contractual. Dice, mire, si la empresa está pagando y está cotizando porque se ha invocado un permiso, un motivo de permiso, y luego deja de existir la situación que lo ha provocado, pues lo lógico es que el permiso cesa, naturalmente. Si usted lo dilata indebidamente, hombre, por un permiso no va a haber causa de despido, pero a lo mejor sí dejar de pagar el salario. Y yo creo que ahí es un tema de cultura. Son ausencias breves, pero si son muy reiteradas, pues a lo mejor tenemos un pleito. Yo creo que sí, sinceramente, que tiene que haber concordancia entre el motivo que se invoca. Otra cosa es la flexibilidad. Dice, bueno, pues... Y por eso la ley, al final, me encanta que diga, mira, las 6 semanas son obligatorias, ya está bien. Por lo menos usted no aparece por el trabajo. Ya lo que haga, que se lo exija a su familia, pero ahí están los términos claros. Ahora, dar un permiso gratis yo creo que no es responsable. Yo creo que es responsabilidad de quien disfruta el permiso mantener un comportamiento coherente, porque la ley se lo da por ese motivo, no por otro, sino que nos lo den, que todos tenemos aficiones y ganas de disfrutar de horarios flexibles y de no trabajar los viernes, aunque no tengamos responsabilidades familiares. Ese es mi punto de vista como académico. Carolina. Bueno, enhorabuena a los dos y empezando por Carmen, una cosa, comparto y suscribo todo lo que has dicho, el tiempo parcial para mí es otro temazo, la directiva es un galimatías que no la entienden ni los que la han redactado y no me extraña nada que el proyecto de ley esté durmiendo el sueño de los justos y no veo yo la posibilidad de hacer razonablemente una transposición de esa norma. Me parece interesante utilizar algún criterio o principio rector como hermenéutica, como herramienta hermenéutica, pero bueno, eso nos deja en manos de los jueces y ahora me voy a los jueces. De los que yo ya sabéis que soy muy fan, os quiero mucho, estuve 6 años en el Tribunal Supremo y creo que no he sido tan feliz en mi vida. Toño, ha sido genial, la excusa de la pérdida de la chuleta para romper el hielo y hacernos reír, sonreír y disfrutar con lo que tú luego has dicho, que he tenido muchísima enjundia. 3 apuntes nada más de cosas que me surgen a raíz de tus dudas, que son dudas compartidas, pero yo tengo alguna certidumbre, a lo mejor porque soy muy burra, ¿no? Muy cabezona. Si hay pleito, es que afecta a la organización, con lo cual ya no hay que indagar nada. Y evidentemente va a repercutir en la plantilla. Yo hace muchísimos años escuché a un directivo del Museo Guggenheim de Bilbao exponer un modelo alternativo a los derechos de conciliación legales, porque en la exposición de arte africano, que fue súper famosa, muy importante, pues tenía más de media plantilla, todos con ejercicio de derechos de conciliación, o de baja maternal, paternal, reducciones de jornada, cambios de horarios, etcétera, etcétera. Y
Y efectivamente creo que es un problema social, no es una corresponsabilidad solo entre la persona solicitante del permiso, del ejercicio de su derecho y su entorno familiar, o las personas de su entorno familiar. Tengo una certidumbre respecto de si el juez debe indagar, y además no fue en un foro de Danzadi, pero fue en un webinario que hicimos de aquellos online durante la pandemia y pospandemia, y eran opiniones de dos magistrados contrapuestas. Uno decía, claro, si queremos corresponsabilidad tenemos que preguntar qué hace el otro progenitor. Y otro de los magistrados dijo, no, no podemos preguntar lo que hace el otro progenitor porque eso pertenece a la esfera de la intimidad familiar. Y yo creo que me decanto por esta segunda posición. Lo que no tiene nada que ver con que esté de acuerdo, y se lo oí hace muchos años a otro magnífico magistrado, maestro, catedrático, Antonio Martín Valverde, justificar el por qué la empresa sí puede comprobar si la persona que solicita el permiso está llevando al niño a la guardería o está jugando al golf, porque es causal el derecho. Y si tú pides el permiso o la reducción de jornada o la adaptación del tiempo de trabajo de la prestación y te dedicas a jugar al golf, estás descausalizando. Por tanto, ahí sí me parece, no sé si se llega a lo del detective, que puede haber una exigencia, los permisos son justificados. Puede haber una exigencia de justificación. Y por último, estoy totalmente de acuerdo y para mí es una certidumbre, es una obviedad casi, que esto no es un problema de aplicación del derecho, no es un problema de interpretación y aplicación del derecho, es un problema de conflicto interpersonal. Y de ahí que, y también esto se lo oí a otra ilustre magistrada y admirada jurista, Lourdes Arastey, decir que para esto hay que implantar, crear, diseñar sistemas de mediación intraempresarial. Esto no se resuelve en un juez, en un juzgado, ni siquiera en el Tribunal Supremo, con todo lo que os quiero y os admiro. Y muchísimas gracias de nuevo, enhorabuena. Bueno, pues por la parte que me toca, muchas gracias, Carolina. Las dos segundas cuestiones pues no merecen más que decir que compartimos punto de vista. Y en la primera yo lo he dejado abierto porque sí que creo que soy capaz de concebir supuestos en los que medidas de conciliación no afectan a la organización productiva. Por ejemplo, despacho de abogados donde solo trabaja una persona, le pide reducción de jornada y dice, bueno, pues como ahora andamos escasitos de trabajo, pues oye, casi mejor, ¿no? No tengo que adoptar ninguna medida, pues ya está, ahí no afecta a la organización productiva. Y por eso lo he dejado abierto, diciendo, depende. Si la empresa ya de entrada me dice que no afecta a la organización productiva, que lo he querido decir en el sentido de que la empresa no va a tomar otras medidas laborales respecto de terceras personas. En ese sentido, quizás no me expresé bien, gracias, en ese sentido lo he querido decir. Si la empresa dice, voy a tener que afectar a otras personas, entonces, ¿qué hay que hacer? Traerlas al pleito. Y si se niegan, porque claro, hay que seguir preguntando, y si se niegan, ¿qué hay que hacer? ¿Prevalencia o decir, pues no se puede porque afecta? No, empresa, contrate usted a otra gente. Claro. ¿O es que no es razonable contratar porque la medida de conciliación va a durar poco tiempo? Pues hay que ponderar todas las circunstancias. Por eso yo lo he dejado en abierto y muchas veces es imposible que del juzgado suba hacia arriba, porque no tiene recurso procesalmente, salvo que invoca derechos fundamentales y ahí se van a quedar, ¿no?, en el TSJ. Carmen, igual tú. Bueno, pues yo lo que me comentaba Carolina, obviamente la directiva es que es una directiva molesta, porque tiene unos contenidos, ¿no?, con muchos conceptos jurídicos indeterminados. Cuesta la transposición, obviamente, pero simultáneamente yo creo que tendremos que plantearnos que habrá que materializar algunos cambios. Más cuando constatamos, pues, por ejemplo, esa alta involuntariedad entre trabajadores a tiempo parcial, el que hay muchos cambios en el mercado de trabajo y que cada vez nos encontramos con más microtareas, microencargos, hay más trabajadores a tiempo parcial con jornadas reducidas que compatibilizan trabajo. Bueno, pues tenemos que, de alguna manera, proporcionar unas herramientas, unos mecanismos que ayuden a tener una mayor previsibilidad y transparencia. Son muchos años de peregrinaje del trabajo a tiempo parcial, tú lo sabes muy bien,
No es sencilla esta transposición, pero un esfuerzo habrá que hacer, a pesar de que, ya te digo, yo he intentado ser crítica en unas cosas más positivas, en otras cosas más negativas, pero obviamente lo que no nos podemos es quedar con los brazos cruzados cuando expiró el plazo de transposición de la directiva el 1 de agosto de 2022 y aquí parece que no ha pasado nada, y sí pasa. Muchas gracias a todos. Vamos a cumplir con el horario que nos ha dicho la organización y nos vemos el año que viene.